Buenas tardes, amados hermanos. Tengan todos ustedes, gracias al Señor que nos convoca, que nos trae, que nos, eh, arrima a su instrucción preciosa. Y ahora sí, ya la semana pasada había dicho que íbamos a terminar el capítulo, pero no, lo partimos a la mitad. Bueno, no a la mitad, hasta el versículo 8 por ahí. Y ahora vamos a ver del 9 al 20. Del 9 al 20 es lo que nos trae esta tarde. Para esta semana, pero nuestro hermano David, que está presencial aquí con nosotros, nos va a dar los 5 minutitos de la semana anterior. Brother, ¿quieres sentarte aquí o de ahí? De aquí. ¿De ahí? Sí. Bueno, nuestro hermano va a dar de ahí, nomás un poquito fuerte. ¿Sí me escuchan? ¿Sí escuchan? Excelente, bueno, un poquito fuerte, mi brother, nomás. Bueno, el repaso del pasado es el ejemplo de las privilegiadas. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, vimos que cómo en el andar con el Señor le seguían y le servían y lo miraban. Jesús, el Cristo crucificado, ha resucitado, porque su resurrección es prenda segura de nuestra vida eterna, efectuada por Él solamente por medio de la ofrenda de su propia vida, ofrenda eterna y perfecta recibida por Dios Padre. Y roguemos que recibamos esa buena nueva de restauración para nuestra vida, como se anuncia a Pedro y a los demás discípulos. Seguimos siendo de Cristo, Él va delante de nosotros. Predicar el Evangelio a todas partes. Los que creen en el Evangelio deben ser bautizados. Los que no crean perderán la salvación. No busques descanso en nada ni en nadie fuera de Cristo, sino Él. En Él todo es, sin Él todo es engaño y maldad. Todo es en vano y un día desaparecerá. No dudes en confiar en Cristo y seguir a Cristo. Él solo es el verdadero reposo, descanso y consuelo para nosotros. Su pueblo, en Él podemos confiar. Así que nos da el ejemplo de las privilegiadas que le sigues, le sirves, le observas y te preparas. Amén. Amén, gracias, brother. Gracias, así es. Y recibían, ¿verdad? Recibían la información también cuando el ángel les da la información y luego después la comunicaban. Y es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? O sea, le seguimos, le servimos, le observamos, nos preparamos, recibimos la instrucción de nuestro Señor, pero para poder ser de bendición a otros, ¿verdad? Y así, definitivamente así. Muchas gracias, bro. Bien, pues vamos a terminar este capítulo 16 del versículo 9 al 20. Y pues nada, vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a leer, vamos a contestar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues ya lo vamos viendo, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, solo abra su micrófono aquí en la pantalla y acá pues nomás levantamos la mano y lo checamos, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver la gran comisión, Marcos 16 del 9 al 20. Objetivo, tenemos un objetivo por ahí, que es pedir a nuestro Dios, por medio de la fe, toda capacidad para poder llevar a cabo la gran comisión que nos ha encomendado. Hay que pedirle a nuestro Dios, obviamente por medio de la fe, no hay otra manera, toda capacidad para poder llevar a cabo esa gran comisión a cual nos ha encomendado, ¿verdad? Y nuestro Señor se los dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que a mí me asombra este detalle. Antes de entrar voy a comentar un poquito de que los discípulos, a pesar de que caminaron con Él 3 años,
les dijo en repetidas ocasiones directamente qué era lo que iba a pasar con él, que tenía que ser entregado a los judíos y a los sacerdotes, que iba a padecer, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Toda esa información se las dejó muy clara, mas sin embargo ellos seguían sin poder creer. Aún después de resucitado, como lo vamos a ver ahorita, seguían sin creer. Entonces, pero él les dijo, está escrito en Hechos, ahorita más adelante lo vamos a abordar, que les dijo que les dio la gran comisión y les dijo que los iba a investir de poder. O sea, que los iba a investir de poder. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. Eso se los dijo en Hechos cuando recién él se subió, pero recuerden que fue 50 días después que recibieron el Espíritu Santo. O sea, pasaron algunos días. Y se los dejó muy claro, ¿verdad? Entonces, recibiréis poder. ¿Cuál poder? Pues el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que debemos de pedir a nuestro Dios, por medio de la fe, toda capacidad para poder llevar a cabo, o sea, ese poder que nos va a habilitar la gran comisión que nos ha sido encomendada, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ver. Es un versículo a memorizar, que es el 15, Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la instrucción que el Señor nos da, ¿verdad? Aquí Marcos lo deja estipulado en un solo versículo, ¿verdad? Pero esa es la instrucción concreta y dada, o sea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de definir o de escoger o de decir a este sí, a este no, a este sí, a este no. No, es que a él si le predico no va a creer, ¿no? Pues eso esa no es cuestión de nosotros, ¿verdad? El Señor nos dijo que le mostremos a toda criatura el evangelio y Él hará, ¿verdad? Él traerá los suyos. Dijo Jesús cuando pisó esta tierra, nuestro Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Entonces, esa es la instrucción que nos ha sido dada. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al versículo 9, Marcos 16, 9, y vamos a ir contestando ahí en las hojitas. Muy bien, dice, leo y dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Muy bien. Entonces, dice ahí la primera preguntita, dice, ¿a quién apareció primeramente Jesús el primer día de la semana ya resucitado? A María Magdalena. A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Muy bien. Fueron, acuérdense de las primeras privilegiadas, ¿verdad? De que les fue informado, o sea, les fue revelado el evangelio a primera mano, y fueron las primeras, fueron mujeres, ¿verdad? Entonces es increíble cómo el Señor, y ya vimos la semana pasada cuáles habían sido, no tanto cualidades de ellas, sino que nuestro Señor pues obraba, ¿verdad? Obraba de esa manera, pero veíamos que le seguían, que le servían. Las situaciones que vimos ahorita, todas las que nos puntualizó David, ¿verdad? Que le observaban, que se preparaban, que recibían, en este caso recibieron la información y ahora lo iban a comunicar, ¿verdad? Iban a comunicar esas buenas nuevas, ¿verdad? De que nuestro Señor ya no estaba en la tumba, al tercer día había resucitado y la muerte no había podido con él, ¿verdad? Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, de igual manera, solo abra su micrófono y nuestro Señor nos lo contesta aquí con su palabra. Muy bien, entonces vamos a continuar. Siguiente versículo, versículo 10. Nayeli, ¿me puede ayudar con el 10? Claro que sí. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Excelente, gracias, amén. Así que vemos que nos dice que se le dio la información a María Magdalena, ¿verdad? Y ella yendo, o sea, ella no, o sea, si bien en algunos versículos anteriores dice ahí que se asustaron, se turbaron un poco, ¿verdad? Pero ella obedeció, ¿verdad? O sea, dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Volvemos a ver esta segunda parte aquí en el versículo, que obviamente se los hizo saber a los discípulos, no dice específicamente a los discípulos, pero es a los que habían estado con él, que eran los discípulos. Y ellos estaban tristes y llorando, o sea, todavía no podían comprender, es lo que les estaba comentando ahorita antes de iniciar. Ellos todavía no podían comprender, aun y cuando Jesús ya se los había dicho, no entendían, no comprendían que verdaderamente esto tenía que ser así. Tenía que padecer, tenía que morir, para que al tercer día resucitara de entre los muertos y pudiera observar el mundo que verdaderamente, o sea, que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Como lo dijo en la semana pasada la antepasada, el centurión, ¿verdad? Que estaba frente de la cruz, que cuando nuestro Señor entregó el Espíritu, dijo verdaderamente, Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, así tenía que verlo el mundo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con la pregunta. ¿Qué hizo yendo ella? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Así es. Entonces, lo hizo saber. ¿Qué quiere decir esto? Que lo comunicó las buenas nuevas. Te empiezas a dar cuenta cómo la instrucción de Dios y cómo en la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que nuestro Señor dijo, lo empezaron a comunicar, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Y ellos hace este énfasis que a los que les comunicó, que eran los discípulos, ellos estaban tristes y llorando. Observamos lo que ya dijimos, ¿verdad? Que no entendían ellos estaban compungidos por lo que había pasado, ¿verdad? Seguían sin entender la situación. Muy bien. Continuamos, versículo 11. More, ¿me ayudas con el 11? Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y aquí vemos contundentemente en este versículo que Marcos nos declara que cuando ellos oyeron eso, ellos, dice, cuando oyeron que vivía, o sea, y que había sido visto por ella, no le creyeron. O sea, ya les había dicho que iba a pasar, que iban a pasar estas cosas, pero ellos seguían sin creerlo, sin poderlo creer. Y ahora que ya lo habían visto resucitado, en este caso María, y les dijo, ya lo vi, está resucitado, o sea, no está muerto, entonces pues no creyeron. Entonces, caminaron con él 3 años, estuvieron viendo los milagros, los prodigios, las señales que hacía nuestro Señor. Pero recordemos que la fe viene ¿por qué? Por el oír, no por el ver, ¿verdad? Así es. Tú puedes ver un milagro y asombrarte y de pronto, entre comillas, voy a entrecomillarlo, creer porque lo estás viendo, pero al rato se te va a esfumar. No hay como la palabra dentro de ti que haga conjunto con el Espíritu, ¿verdad? Y entonces puedas entender y puedas creer verdaderamente en tu Señor, ¿verdad? Y eso es lo que te da vida. Como que andaban despistados y no oían lo que el Señor les decía. Sí, no entendían, ¿verdad? Porque pues de que a lo mejor lo oyeron, pero no lo comprendían. Me No imagino que podían. pasa como todo cristiano que somos nosotros también, que pues en el caminar con Él Sí, te asombras de varias cosas que dices tú, o sea, porque a veces es cierto, uno cree porque voy a ver, necesito ver, pero no, a veces ¿cómo se me dice? No, pues es que yo sé que fuiste tú, Dios, no puedo hacer otra cosa claro. más que Él. Adelante, mi hermano. Que no tan solo no esperaban la resurrección, sino que ni siquiera en
ella vio, pero o sea, no la esperaba, porque de otra forma estaría ahí afuera del sepulcro esperando la persona, si lo habían entendido bien, pero no lo habían entendido. Exacto, exacto. Definitivamente no lo esperaban, no lo entendían, pero también entendemos y quiero llegar a estos puntos, pero lo quiero ya, es que estamos ya así como que muy cerca y esto está casi hasta el último, pero en cualquier parte cabe, ¿no? En cualquier parte de este estudio cabe, a lo mejor ahorita lo muestro. A mí me sorprende mucho, mucho, mucho cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando el Señor empieza a hablar que Él es el pan de vida y esa palabra, ese momento, estaban los judíos y estaban mucha gente, ¿verdad? Que muchos habían creído y muchos le seguían. Entonces cuando les da esta palabra, muchos se frenaron porque es cuando les dice que Él es el pan de vida y el que no comiere su carne y no bebiere su sangre no tendrá vida eterna, ¿verdad? Entonces, pues dijeron, ¿qué pasa con esto, no? Entonces, la gente se murmuraba, pero sus discípulos también, y le seguían. Entonces, nuestro Señor los confrontó como nos confronta hoy en día a nosotros su palabra, ¿verdad? Y a donde quiero llegar es que el Señor les dice esto que va a ocurrir después, o sea, y me encanta, o sea, me encanta porque el Señor les dice, esta palabra los ofende, o sea, lo que les acabo de decir les ofende. Les dice, ¿y qué si me vieras así ahorita ustedes? ¿Qué tal si me vieran subir de donde he venido? O sea, ¿qué les parecería? O sea, les dijo eso, pero ni aún así entendían esas cosas. Y luego después, en Hechos, que es ya cuando resucita y vemos esta situación que ahorita vamos a ver que después se les aparece ahí a todos, después les muestra eso y enfrente de ellos se va, asciende a los cielos. O sea, días después se los mostró. Cuando ellos no creían, cuando no entendían esa palabra, y me encanta. Voy a pasar a leer, aunque es un poquito más adelante, pero ya lo vamos a dejar definido. Y es en Juan 6, el que me quiera seguir, adelante. Juan 6. Voy a empezar a leer pues es que el pan de vida empieza desde el 41 por ahí, pero desde el 25, sí, desde el 25, pero no voy a leer desde atrás, voy a leer un poquito más acá. Voy a leer del 41, dice, murmuraban entonces de él los judíos que había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían en el 42, decían, oye, yo tengo mis lentes guardados, grandiosos. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Ahora sí es hijo de José, ¿no? O sea, ahora sí. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados, Laura, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por mi
yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? O sea, están ya todos muy sorprendidos. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahí viene lo bueno, 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Seguimos leyendo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu, este 63 es la clave de todo lo que ha dicho el Señor. Este es el versículo clave. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, todo esto del pan que les he dicho, ¿qué son? Son espíritu y son vida. ¿Sí? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Bueno, aquí está nuestro Señor mostrando y diciéndoles, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero. O sea, ustedes no creen lo que yo les digo, pero si ahorita mismo me voy al cielo, ¿qué pasó? Aquí ahorita enfrente de ustedes. Y después se los cumple. ¿En dónde? En Hechos. En Hechos ahí es donde se los cumple, pero bueno, este es el punto, ¿no? Ya les había dicho, como quieran, más atrasito, en el 35, que también estos versículos son claves, ¿verdad? El del espíritu, las palabras que les dijo son espíritu, no es literal, se lo estoy diciendo, no es literal, es espíritu, lo que les estoy diciendo es espíritu. Y en el 35 que les había dicho Jesús, les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, quiere decir que ha comido de mí, el que a mí viene no tendrá hambre porque ya ha comido de mí. Y el que en mí cree, bueno, más bien dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, que quiere decir, ha bebido mi sangre, no tendrá sed jamás. Se habrá saciado de mí, ¿verdad? Pero bueno, estas cosas están ahí. Acompáñenme rapidito, ya que agarré vuelo, a Hechos, ahí está adelantito, Hechos 1. Hechos versículo 1. Esta es la ascensión de Cristo, ahí 1.6. Dice 1.6, dice Hechos 1.6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate todo lo que preguntaban todavía, ¿eh? Él está con ellos ahí, resucitado, ya está resucitado. Ya pasó la crucifixión, ya pasaron los 3 días en el sepulcro, ya está resucitado, está con ellos. Y le siguen preguntando si los va a restaurar del yugo romano prácticamente, el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aquí es donde les está diciendo, pero ustedes, hijitos, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo,
y me seréis testigos. Entonces ahora sí me vas a ser testigo. No solo testigo ocular, sino la raíz de la palabra que es testigo, que es martus. Vas a ser un mártir para mí. Vas a entregar tu vida por mí, ¿sí? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, aquí es donde les cumple lo que les dijo en Juan 6. Y dice, viéndolo ellos, fue alzado y recibido, y recibió una nube, perdón, que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se puso justo junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Oh Señor, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se los cumplió cuando después de todo, ustedes no me creen, pero un día van a ver, un día lo van a ver. Pero todo aquel que cree es por la fe, por la palabra y el espíritu que el Señor va a poner, y eso nos dará, nos redarguirá de pecado, de justicia, de juicio, nos guiará y nos declarará todas las cosas y hablará todo lo que oyere del Padre, porque es el mismo. Es el Padre, es el Hijo y es el mismo en el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Ese es el poder que nos da para poder serle testigos, ser martus y seguir y hacer esa comisión de lo que estamos hablando, del objetivo, pedir a nuestro Señor, a nuestro Dios, por medio de la fe, toda capacidad para poder llevar a cabo la gran comisión que nos ha sido encomendada. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, indíquelo, si no, seguimos con el siguiente versículo. ¿Todo bien? ¿Gustan agua? Ok, bueno, sigamos. Versículo... ¿Este ya lo vimos? Me perdí. No, siguen 2. Ya, ¿cómo reaccionaron ellos cuando oyeron que vivía? No creyeron. Sigue el 12, versículo 12. Hermanito Chuy, ¿me puedes ayudar con el 12? Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Excelente, gracias, mi brother. Amén. Y vemos que después apareció otros 2. ¿Qué hicieron aquellos 2 a quienes apareció en otra forma cuando iba de camino yendo al campo? ¿Qué hicieron ellos? Estos fueron y lo hicieron saber a los otros. Así es, estos fueron y lo hicieron saber a los otros, ¿verdad? ¿Quiénes son los otros? Pues los mismos, ¿verdad? Que les había dicho María Magdalena, que ya había resucitado, ¿verdad? Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Falta el versículo 13. Vamos a ver. 13. Y versículo 13. Gabriel, ¿estás por ahí que me ayudes con el 13, brother? Sí, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Y ni aún a ellos creyeron. Así es, gracias, brother. Entonces la preguntita del 13 nos dice, pero ¿qué sucedió con los otros cuando los oyeron? Ni aún a ellos creyeron. O sea, seguían incrédulos, seguían sin entender, sin creer lo que estaba
pasando. Reconocer a su Señor resucitado, ¿verdad? O sea, no lo podían creer. ¿Ok? Muy bien, siguiente, versículo 14. Hermanita Mary Layton, ¿está por ahí que me pueda ayudar con el 14? Sí, hermano, pero no. Gracias. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Amén. Gracias, hermanita. Wow. Así que finalmente se le apareció a los 11. Ya no eran más 12, ¿verdad? Ahora eran 11. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué eran 11 y ya no 12? Porque Judas ya no Judas daba. fue muerto. Así Sí. Judas se había matado. Exacto, porque Judas se apartó, se ahorcó y se despeñó, se mató, ¿verdad? Entonces ya se les apareció finalmente a los 11, ¿verdad? Y dice que estando con ellos ahí en la mesa, les reprochó su incredulidad. 3 años han estado conmigo, hijitos, y no pudieron entender ni creer las cosas que les venía diciendo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que a los que me vieron, no les creyeron, ¿verdad? Y bueno, la preguntita es, ¿qué sucedió finalmente? Apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Wow. Esto tiene mucha... Sí, es como cuando Tomás también, ¿verdad? Por Tomás y todos. Tomás, bueno, en el 14, ¿verdad? De Juan, pero Sí. aquí el Señor, ¿cómo le simpatiza en Juan 14:10 que dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego en el 11 también les vuelve a decir, creedme por que yo las... soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, les vuelve a decir que crean en Él. Sí, sí, sí. Por lo mismo. Sí, les está diciendo, aunque sabemos que por las obras no iban a creer, pero les dice Jesús porque ellos sí podían identificar, o sea, no hay que revolver, porque cualquiera dijera, pues no, que por ver, no, entonces, no, pero ellos podían identificar que Él era el Mesías por todo lo que estaba haciendo, entonces ellos podían identificarlo perfectamente bien diciendo, Él es el Mesías, no hay otro. ¿Qué dijo Nicodemo cuando se le acercó? O sea, le dijo exactamente eso. O sea, sabemos que vienes de Dios. O sea, porque ninguno puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. O sea, sabemos perfectamente quién eres. Bueno, y luego, Sí, porque ellos caminaron con Él. ¿cómo te funciona eso en la sinagoga? Ah, no, esa es una frase de Porque una ellos- serie Ellos caminaban con Él. que está buenísima. Mande, mi hermano. No sé, para mí me cae el 20, pero bien sabroso, porque cuántas veces el Señor no me habló, cuántas veces no se mostró delante de mí, y no entendía yo, no creía, y hasta que creí, pude entender, cuando se reveló en mi vida, pude comprender muchas cosas, y muchas más que me faltan por entender todavía. Pero esto este pasaje o esto que presentan aquí con los apóstoles, con los discípulos, o sea, lo aplico en mi vida perfectamente, o sea, no, ¿cómo te diré? Muchas veces se había presentado el Señor en mi vida y no había entendido, y muchas veces se mostraba también en mi vida y me hablaba y no creía, pero en el momento que se reveló, o sea, me dio, o sea, lloras, de tristeza de tanto tiempo que dejé pasar,
Entonces esto lo aplico en mi vida y creo que así parte de ese mensaje que tú estás dando, Señor, de que podamos nosotros tener ese gran privilegio, como lo tuvo en este momento María Magdalena, de que se le apareció, aún siendo mujer. Tenemos el gran privilegio que tenemos que valorarlo lo que es. Definitivamente es así, mi hermano, y es exactamente lo que iba a comentar antes de que mi esposita hablara, es que esto tiene mucha trascendencia, o sea, esto es, a todos el Señor nos sacó de la incredulidad, o sea, de las tinieblas a su luz, admirable, a todos nos pasó exactamente así. Y el punto es este, que todo aquel que le ve, o sea, híjole, es que es tan grande y tan profundo todo eso. Bien dice la Escritura que no hay quien vea a Dios y viva, ¿no? O sea, no hay quien. Y cuando tú verdaderamente el Señor te llama y le puedes ver, lo voy a entrecomillar porque le puedes ver, o sea, puedo garantizar que todos los que son mis hermanos le han visto, porque después de verle, y lo vuelvo a entrecomillar, mueres, entregas tu vida. O sea, ¿sí me explico? Una vez que le viste, una vez que ves al Señor, que ves que verdaderamente está vivo, reinando y que obra y mueve tu vida, mueres. Inmediatamente mueres, le entregas tu vida a Él y mueres en esta carne, ¿verdad? O sea, ya no vives para ti, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. A eso me refiero, ¿verdad? Y tiene muchas implicaciones el verle, el reconocerle, ¿verdad? Pero todo esto sabemos que es, y nos lo va a figurar así, de que ahorita pues, se los leí, de que hasta que no recibas el poder es que vas a entender. Entonces ellos entendieron y comprendieron todas las cosas cuando recibieron poder. Ahorita obviamente pues nosotros lo podemos ver porque Él ha depositado su espíritu en nosotros, no porque nosotros hayamos sido más vivos, más sagaces, más estudiosos, más inteligentes. No hay nada de eso. Eso se recibe por el espíritu, ¿verdad? No hay otra forma. O sea, el espíritu y la palabra conjuntan el poder de Dios para poder entender y comprender su palabra, ¿verdad? Hermano, Sí. en Lucas, donde está hablando de estas dos personas, que luego dice unos Cleofas, al principio dice que los ojos de ellos habían sido velados para que no le conociesen, Cierto. pero después al último dice que sus ojos fueron abiertos. Sí. Entonces, ¿En qué capítulo y versículo está? Lucas 24, Ajá. que empieza desde el 13, versículo 13, Ajá. hasta el 35 más o menos, Ok. cuando después dice que ya los ojos de ellos son abiertos, vean, claro, por el Señor. Por Entonces, supuesto. ahorita lo que comentaba Chuy, bueno, pues quizás nos hablaban, pero nosotros no reconocíamos, pero es a través del Espíritu, cuando el Señor quiere que Él entonces quita ese velo de nuestros ojos y es cuando podemos ver y entonces sí, pues ya creer y pues entregar. Excelente, hermanita, así es. Me llamó la atención esa parte Porque así es. Es cuando el Señor quiere. Es cuando Él quiere. Fíjese que ya que comentó esto, hermanita, voy a abrir mi corazón un poquito. Cuando yo, cuando mi Señor me llamó y comencé a tener hambre y sed de su palabra y comencé a conocerle por medio de su palabra, yo tenía una emoción muy grande, ¿verdad? Y uno de mis hermanos, y lo recuerdo muy bien, tuve la osadía, o no hay cómo decirle, no hay qué palabra decir, pero tuve el descaro, digámoslo así, de comentarle a mi hermano, y yo creo que ya después de que, esto ya pasó tiempo, ¿verdad? Después tuve oportunidad de decirle, oye, brother, me acuerdo que un día te comenté tal cosa y, cómo me arrepiento, pero bueno, pues ahí eso ya fue hace tiempo. Pero, de decirle a mi hermano, oye, pero es que
Así le dije, o sea, lo que voy a decir ahorita así le dije. Es que a mí nunca me hablaron del Señor. O sea, si me hubieran hablado, yo hubiera venido, pero inmediatamente corriendo. O sea, tuve la osadía y el descaro de decir eso, ¿no? Y yo pienso que mi hermano en aquel tiempo se ha de haber reído muy de adentro, porque yo no lo pude percibir, ¿verdad? Pero haber dicho, ¿verdad? Pero bueno, o sea, como me estaba tratando de que era nuevo, era recién nacido, y pues ahí me estaba tratando con pinzas, ¿verdad? Pasaron años de esa declaración, pasaron años. No sé, 1, 2 años, no lo recuerdo, pero años pasaron. Y un día el Señor me trae a la mente, pero así, el día exacto en cuanto me predicaron su evangelio y yo lo rechacé abiertamente. O sea, pero me lo trajo como si hubiera sido ayer. Y yo, no puede ser. O sea, pero fue después de años, ¿eh? O sea, no fue inmediatamente. Y después le hablé a mi hermano, le marqué, le dijo, ¿te acuerdas que te había dicho esto? Mentí, o sea, el Señor me ha recordado que ya me habían hablado de Él y yo abiertamente lo había rechazado. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tenía los ojos cerrados, o sea, mi mente, mi corazón y mi alma estaban en otra cosa y mi espíritu pues estaba muerto, ¿verdad? Entonces no podía ver la luz, no la podía ver, no la podía observar, no podía escuchar. Solo hasta que el Señor dijo, sea la luz en Juan de Dios, y entonces fue que se hizo la luz. No hay otra manera, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar. ¿Qué sucedió finalmente? Ya lo escribimos, ¿verdad? En el versículo 14. Continuamos con el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué les ordenó? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la instrucción que nos ha dado. Esa es la orden, la instrucción que nos ha dado y que debemos de nosotros cumplirla, ¿verdad? O sea, debemos de trabajar en ello, obedecerle exactamente, ir en pos. Porque va a haber alguien que así como nosotros un día nos lo dijeron y pudimos ver la luz, ya lo repetimos, pero ahora por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Por el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Porque ya nos invistió de poder como a estos hermanos en Hechos capítulo 2 fue que ya los invistió. Muy bien, continuamos, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuáles serían, les dijo, las únicas implicaciones en aquellos a quienes fuese predicado el evangelio? ¿Cuáles serían? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay más que dos cosas. O puede ser salvo o puede ser condenado, ¿ok? Pero no hay medias tintas, no hay que estoy en medio, no hay que es que yo sí, pero a veces no, pero a veces sí. O sea, no hay más que de dos cosas. Ahora, este bautizo del que está hablando, obviamente, habla obviamente habla de lo que ocurre, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó esa palabra. Donde deja uno un hombre viejo. Sí, pero figurativo cuando hacemos en el agua, ¿verdad? Pero verdaderamente habla de lo que ya ocurrió en ti, que es haber sido bautizado en el corazón, ¿verdad? O sea, haber sido... Así es. Sí, ya el bautismo es para decírselo al mundo lo que ha ocurrido en ti, ¿verdad? Así es. Pero el Señor está hablando de morir a uno y vivir en Cristo, ¿verdad? Mas el que no creyere y que no pueda creer estas cosas, condenado. Pues será condenado, ¿verdad? Muy bien.
Continuamos. Y esto es preciso. Es preciso que se predique y que nuestro Señor vaya trayendo a su redil a los que Él ha escogido y ha elegido. Muy bien, versículos 17 y 18. Leo y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vaya, estas son las señales que iban a seguir a los apóstoles, ¿verdad? De aquella época, cuando vaya, pues los apóstoles solamente fueron de esa época, no hay más apóstoles. No hay cómo decirlo, la obra del apostolado se seguirá dando, pero apóstoles solamente fueron 12, ¿verdad? Si eran 11 cuando se le apareció el Señor, ¿quién es el 12? ¿Quién es el 12avo de los apóstoles? Pablo es el 12avo, así es. Así que, y lo declara Apocalipsis, que las columnas de la pared van a ser 12 columnas y traerán los nombres de los apóstoles. Y son 12 columnas, no hay 500 columnas, solo hay 12. Así que, pues esa es la situación. Estas iban a ser señales que iban a seguir a los apóstoles para comenzar a dar a conocer el Evangelio, a empezar a crecer la iglesia de nuestro Señor, ¿verdad? La que vino a fundar Él con su sangre. Muy bien. Y vamos a contestar de una por una las respuestas. Dice, enumera las señales que seguían a los que creen. Y dice, en el nombre de Jesús echarían fuera demonios, ¿verdad? En el nombre de Jesús echarían fuera demonios. En el nombre de Jesús echarían fuera demonios. Ojo, no como una frase mágica. En el nombre de Jesús y salte demonios. No es así. O sea, esto es obra del Señor. O sea, es obra del Señor en los que a Él les repartió estas señales, ¿verdad? Y no todos, en el sentido, no todos lo hacían, ¿verdad? Esto no es como una frase mágica, sino como en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos pone ahí como referencia a Hechos 19 del 13 al 17. Creo que no está aquí. No. Ahorita voy a ir a Hechos 19. Y lo leo así nomás rapidito, porque había personas que querían utilizar el nombre de nuestro Señor y pues les iba como en feria, ¿verdad? Porque el Señor no los mandó, simple y sencillamente por eso. Hechos 19, 13 al 17 dice así, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, que andaban en las calles ahí, exorcistas quiere decir que sacaban demonios, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ahí te encargo, ¿verdad? Había 7 hijos, dice, en el 14 dice, de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, ustedes no los conozco. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea,
les fue como en feria. Es así porque no es todo aquel que quiere y el que dice en el nombre de Jesús, no es así. Tienes que entender la obra de nuestro Señor, tienes que caminar con Él, ¿verdad? Y estar en comunión y sobre todo que Él te haya mandado, ¿verdad? Que nuestro Señor te haya mandado, ¿verdad? Porque si no te mandó, pues ahí te encargo, ¿verdad? Muy bien, así que hay que tener cuidado con estas cosas. Siguiente, número 2. En el número 2 es hablarían nuevas lenguas, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, no todos, ¿verdad? No todos. Y nos cita ahí 1 Corintios 12, del 27 al 31. Vamos a leer qué nos dice ahí. 1 Corintios 12, del 27 al 31. Leo y dice así. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, sí lo repartió, definitivamente que sí lo repartió, pero no a todos. Y aquí lo enfatiza Pablo. En el 29 dice, ¿son todos apóstoles? Por supuesto que no. Apóstoles son unos, ¿verdad? ¿Son todos profetas? Por supuesto que no. Algunos otros son profetas. ¿Todos maestros? Por supuesto que no. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, aquí lo que está diciendo es que no a todos. O sea, a unos esto, a otros lo otro, a otros aquellos. Y eso es lo que el Señor les ha dado, ¿verdad? ¿Ok? Así que no todos. No es como algunas doctrinas lo dicen, es que si no hablas en lenguas no eres hijo de Dios, no tienes el Espíritu Santo. No es así. O sea, algunos tendrán ese don, otros no, ¿verdad? Ese es el punto. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí para seguir con la siguiente preguntita. Ok, continuamos. La tercera es, tomarían en las manos serpientes. Y el pastor nos decía, sí, ok, tomarían en las manos serpientes. En este caso podemos ver en un solo versículo que en Hechos 28, Pablo, estando náufragos en una isla, va por leña porque se querían calentar, y en una de esas que agarra la leña, pues estaba una víbora y se le prende la mano. Entonces, en aquel entonces no había pues inyecciones ni había tal cosa, ¿verdad? Entonces, los que lo vieron decían y lo declararon, ¿verdad? O sea, pues no tarda en morirse, ¿verdad? O sea, porque pues si la mordedura de la víbora, ¿verdad? Entonces, pero Pablo no le pasó absolutamente nada, pero por eso no, Pablo andaba con serpientes aquí y dando circos y maromas y teatro, ¿verdad? Claro que no, simple y sencillamente si llega a pasar algo así, pues no va a pasar nada, ¿no? Y vamos a leer esa parte de la Escritura un poquito. Hechos 28, Hechos capítulo 28, versículos del 1 al 10 más o menos. Vamos a leer un poquito y dice así, lo leo y dice... Hechos 28 del 1 al 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. O sea, es que naufragaron y llegaron a una isla, pero cuando ya llegaron a tierra, supieron que ya la isla se llamaba Malta. Dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea, que los trataron bien. Dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es
homicida o quién, Aquí, a quién escapado del mar. a quién escapado del mar la justicia no deja vivir. O sea, porque lo tenían por muerto ya. O sea, decían, algo debe, porque ya está muerto. O sea, ya lo mordió la víbora y ahí te encargo, ¿verdad? Dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, fíjate lo que dice el 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Eso es lo que estaban esperando ya, ¿verdad? O cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Con D chica, ¿verdad? Ya lo empezaban a endiosar. ¿Por qué? Porque ellos, a cada persona que mordía una víbora de esas, pues moría. O sea, se empezaba a hinchar y algo le pasaba y moría hasta que moría. Tiene algo. Algo tiene, sí. O sea, lo empezaron a juzgar desde el principio. Dijeron, ya no mordió la víbora. No, pues algo debía porque ya es hombre muerto, ¿verdad? Y luego después vieron que nada pasaba y dijeron, no, pues entonces es un dios. ¿No? Pues, ahí te encargo, o sea. Ni una ni otra. Simplemente que su verdadero Dios, con D grande, lo protegía. Simple y sencillamente lo protegía. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo su voluntad. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Siguiente preguntita, que es la 4. Si bebiere cosa mortífera, no les haría daño. Tampoco vemos, aquí en ningún versículo vemos alguna situación de esa, pero en aquellos tiempos, nos comentaba el pastor, pues de hecho, a los reyes tenían coperos y todo eso porque los podían envenenar. Era muy fácil que te envenenaran, ¿verdad? Entonces, quizá, y vuelvo a decir quizá porque no está en la escritura, algunos de ellos fueron envenenados tratando de matarlos y ni cuenta se dieron que comieron, ¿verdad? Que bebieron veneno. Quizá, no está en la escritura, no está registrado nada, pero pues si el Señor dijo que si bebieran cosa mortífera no les haría daño, ¿ustedes creen que era mentira eso? Por supuesto que no, es verdad. Lo único es que no está registrado nada de que bebieron y no les pasó nada, ¿no? Ok, siguiente preguntita. Sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían. Santiago 5, 14, 15 nos declara un poco esas cosas que pasaban. Y vamos a Santiago, el que nos dice Santiago 5, 14 y 15. Y nos dice así, nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, ungirle con aceite no era otra cosa más que pues ponerle ungüento, echarle algún tipo, era como el medicamento de aquella época, ¿no? O sea, no había medicina, no había tal cosa, pero pues le ponían su aceite y oraban, le oraban al Señor y el Señor pues lo sanaría, ¿no? Dice, en la oración, dice el 15 ahí, en la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, ¿verdad? Y si hubiere y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, era parte de lo que se recomendaba a los enfermos, que los ancianos pudieran orar por él, ungiéndole, ¿verdad? Con aceite. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, algún comentario? ¿Todo bien? Por allá, ¿todo bien? Continuamos con el 19. David, ¿me ayudas con el 19? Y el Señor, después que les habló, fue recibido allá arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Así que después de que el Señor les hubo hablado, ¿verdad? Fue recibido arriba, lo que ahorita ya leímos en Hechos 1, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto de que se sentó a la diestra, entendamos, el Señor nos lo va a revelar. No es que hay otra silla a un lado, a la derecha del Señor, es que está posicionado como la acción de Dios, como se volvió a ser quien era
en cuanto al verbo de Dios, a la palabra de Dios, al hecho de Dios. Ya sabemos que un verbo es una acción, ¿sí? No solo la palabra en este caso, sino la acción, ¿verdad? El hacer las cosas, su poder hacerlo, ¿verdad? Así es. Volvió a tomar su impartición de justicia, ¿verdad? Pero ahora la justicia la había hecho ya él, a través del Hijo que había venido en carne, que es él mismo, ¿verdad? Más que esto es difícil de discernir, si la quieres discernir en tu pensamiento, ¿verdad? Muy bien. Pregunta, ¿ya? ¿Qué sucedió con el Señor después que les habló? Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, impartiendo nuevamente su justicia. Muy bien. Versículo 20 y último. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Qué hicieron ellos saliendo? Predicaron en todas partes. Ayudándoles al Señor y confirmaron la palabra con las señales que la seguían. Correctísimo. Amén. Así es. Así que el Señor nos va a seguir guiando para que podamos hacer su obra conforme a su voluntad. Siempre es conforme a su voluntad, ¿verdad? Y podemos identificar estos verbos desde que María Magdalena, ¿verdad? Fue, o sea, si regreso ahí al 16 de Marcos, ya nomás por último comentar que seguimos viendo, ¿verdad? Se le apareció a María y ella yendo, o sea, es haciendo lo que te dice, ¿verdad? Yendo ella, y así, y los otros fueron en el versículo 13, ellos fueron, o sea, hay que ir a hacer eso, ¿verdad? Hicieron sobre los otros, hicieron saber a los otros, ¿verdad? Y ahora estos también, cuando ya Jesús les dijo, saliendo ellos, predicaron en todas partes. Esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Esto que nos enseña el Señor, que hay que accionar el verbo, ¿verdad? Muy bien, amados hermanos, gracias al Señor por sus vidas. Gracias porque nos acompañaron. Vamos a ver si alguien tiene alguna petición de oración.